Ya, entró ahí con 2 dispositivos Rudy, está, ¿no? Ya. Pero no, si está con 2 dispositivos, ¿no tiene su laptop? Pero entonces, ¿por qué está con 2 dispositivos? Usted lo ocupaba para si requería alguna presentación o para mostrar la pantalla, Oh, correcto, por eso para le ver. pedía. Es más, puede agarrar y en su laptop compartir, por favor, puede inclusive entrar al Classroom y directamente de ahí compartir. Am, no sé cómo se hace eso. Es sencillo, póngale primero compartir pantalla. Le pone toda la Ah, sí. pantalla. Hay ese icono del cuadrado con la flecha arriba. Compartir pantalla. Elige a mano derecha la opción que va a decir pantalla entera. Y entra a Classroom y ahí va a buscar el libro. El libro, el artículo. ¿Está bien? Bueno, pero Yo le indico, puede ir haciéndolo. la verdad que sí, está bien todo, pero no hice la lectura. No hay problema. Vamos a avanzar igual. Un Pero ayúdame, por favor, con eso. momento. Ingeniero, si él lo comparte, yo lo puedo explicar Sí, sí, lo exactamente eso que quería que él comparte y usted pueda explicar. am, Sí, no es ese. Hay otro no, que dice daño, formation damage, dice, daño de formación. aquí. Un rato. Si alguien más lo tiene, porque no lo encuentro ahorita. Por favor, puede ser tal vez Ovidio o que pueda compartir el documento, por favor, el artículo. ¿Aló, Ovidio? ¿Tiene cómo compartir, por favor, la pantalla? ¿O está en su laptop? Buen día, ingeniero. Sí, sí, enseguida. Por favor, puede buscar el documento de formation damage para poder verlo ahí con ustedes.
Ingeniero, ¿me podría indicar en qué parte está el archivo? Porque me confunde todo esto, que no lo puedo encontrar ahorita yo. Ese es el documento. Ah, ya. Puede ampliar, por favor, y vamos a la figura número 3. Ok, por favor, Nelcy, ¿puede explicarnos esa figura? Ok, ingeniero. En esa figura se puede observar con una figura microscópica donde se nota la reducción de la permeabilidad debido al taponamiento por migración de grano fino, el hinchamiento de las arcillas que están dentro de los poros, y como se reduce la permeabilidad, por ende reduce la productividad, porque esos taponamientos no dejan que fluya fácilmente el hidrocarburo. Eso podría decirle. Ya, perfecto. Ahí, ¿dónde estaría el material que está taponando, de acuerdo a lo que está descrito? ¿Es la parte negra, la parte más blanca, alguna forma? La blanca sería porque la parte negra se ve como que son orificios, ¿no? O casi Eh, no. sí, justamente la parte negra, tal cual menciona, son los orificios, pero se Sí, puede tal vez identificar partículas que tiene, o formas, ¿no? Que tiene la región blanca, que son mayores, como la que se sí, encuentra a la izquierda inferior, ¿no ve? Una forma de un sí, solo está material. Y por más dentro, arcilloso. exactamente, y en la región más negra hay otros materiales de color blanco, pero más pequeños, ¿no? Sí, son fragmentos de Exactamente, esos serían los que estarían partículas. taponando el poro. Sí, ¿Está de bien? color. Sí, Ya, aprovechando, por favor, más abajo, otra figura, un poquito más. Ya, esa figura, la anterior, la de la derecha, esa es la de la derecha, por favor, si nos puede explicar también, Nelcy. ya, ¿qué es el efecto? El efecto de tipo de lodo y la sobrepresión del pozo en la productividad. Ahí está indicando la productividad que está en el eje y en el eje X están la diferencia de presión y también están los tipos de lodo. Cuando hay una diferencia de presión, como podemos observar en hasta los casi 4.000 barriles, hay con una menor de 1.500 psi con menor presión, podemos obtener esa cantidad de barriles, y ya mayores a 1.500 ya reduce la productividad. En cuanto al tipo de lodo, como dice invertido, significa que es un lodo base aceite. En, Ya. en ese caso tenemos mayor productividad que la de un polímero o un lignosulfonato. ¿Por Ya, qué tenemos, perfecto. por qué tenemos más productividad con lodo base aceite? Porque protege el reservorio, mientras un lodo base agua daña la formación como con taponamiento, daño químico, Está invade perfecto. la formación. Ahí le hago dos preguntas para que sea 100% su participación. Donde dice productividad inicial, ¿qué unidades tiene? Productividad inicial, barriles por día Ya, barriles por día. Eso es medida de caudal, de índice de, de productividad, ¿de qué es? de caudal. De caudal, ¿no? Sí. ¿Y a qué se refiere cuando decimos el diferencial de presión? ¿Presión de qué presión es la que se divide, la que se resta, perdón? La presión del pozo con la ¿Ya? presión de formación. Perfecto, excelente. Está bien explicado entonces.
Gracias. Un gráfico más abajo, por favor. Más todavía. Uno más un poco. A ver, ese de ahí pudiera ser. Ya esta gráfica. Ujú. En esa gráfica se muestra la presión en ese caso sería del petróleo. Esta gráfica del petróleo donde está en el eje Y, la formación de la permeabilidad, donde ahí nos indica que a menor permeabilidad se requiere mayor diferencial de presión para limpiar las fracturas que se hacen para que pueda fluir el petróleo. Como se puede, ahí indica la leyenda, la figura del triángulo nos dice no mejora la producción. En los círculos mejora la producción, como ahí está una línea inclinada, entonces donde están los triángulos no hay mejoración de producción, solamente en la parte de abajo. Ok. Ya que el petróleo es más viscoso y necesita más presión para que pueda ser empujada, para que fluya más. Ya en ese caso estábamos diciendo de que cada puntito, que es diferente, algunos que son de triángulo y redondo, Sí, son ejemplos diferentes de qué, de lodo. ¿Por qué? Porque algunos dicen que se mejoró. Algunos dicen que se mejoró la producción y otros no, ¿no ve? Pero es porque se utilizó qué tipo de, o sea, es qué tipo de lodo, qué es lo que cambió ahí entre ambos puntos. Mismo la lodo, presión. diferente ácido, ¿cómo es el tema? En este caso habla mayormente de la presión, Ya. sí. Si el caso de los triángulos, entonces se está utilizando menor presión, por eso no hay mejora en la producción. Eso entiendo, ingeniero. Ya. Y conforme vamos avanzando el underbalance, la permeabilidad, ¿cómo actúa en ambos casos? De ácido y no ácido. A ver, acá hay una permeabilidad de 11, una presión de 700. La tendencia va cayendo, va subiendo, se mantiene constante. A mayor permeabilidad, menor presión, creo que está. Porque acá hay un círculo. Ujú. Sí. Ya, perfecto. Estoy en el ok. Vamos por favor con Ovidio. Leyó también, ¿no? Realizó el segundo pase de lectura, ¿correcto, Ovidio? Sí, ingeniero. Alguno no lo entendí, pero sí lo leí. Ya, vamos entonces con usted, por favor. ¿Puede mostrarme de nuevo las gráficas? Ya, vamos a ir para arriba. Ya, a ver, usted coméntenos sobre la figura un poco más abajo. Esa, la del medio, la figura número 5. Ya. En esta figura, la número 5, nos indican las capas que son
mixtas, ¿no? Dentro de unas areniscas. En esa figura, como se pueden ver, las capas se refieren a estos, ¿no? Que son medio figuras rectangulares que son intercaladas, ¿no? Ya, ¿qué más? Luego, esta nos, me imagino que eso es el SEM, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Qué significa el SEM? Y le iba a preguntar justamente, porque es algo que cualquiera que lee, digamos, no se lo sabe de memoria, tal vez no, si no está familiarizado con el tema, no va a poder comprender. Pero seguramente han revisado tal vez el documento y explica o han buscado en internet qué significa. Te voy a buscar SEM. Solo me apareció como SEM, digamos, no he podido descifrar esa abreviatura. ¿Alguien de sus compañeros pudo averiguar qué significa el SEM? El semimicroscópica. Perdón, ¿puedes repetir de nuevo, Nelson? Según lo que investigué, más o menos semimicroscópica, ya que estas figuras están tratadas microscópicamente para poder observarlos mejor, la capa, algunas cosas en la obstrucción de los poros. Sí, es una vista microscópica, justamente, pero es con microscopio electrónico. La S ahorita no recuerdo si es que es sequential, electronic microscope, por ejemplo, pero si no es sequential, tal vez tiene otra palabra. Pero justamente por eso quería ver de que lo revisen. Pero es microscopio electrónico que te permite ver, creo que hasta 20 veces hacer un zoom en lo que es la muestra, ¿no? Está bien, pero perfecto, Nelson, gracias. Está bien, Ovidio. Vamos a otra figura, por favor, más abajo. ¿Me ayuda? Ya, un poquito más abajo. Quiero alguna otra que tenga. Esa de ahí, la izquierda. La número 9. A ver, por favor, usted puede explicarnos eso. Ya. Ya. En esta figura tenemos una representación en el eje X, la invasión del fluido, ¿no? Y en el eje Y, la permeabilidad. Aquí nos indican los tipos de fluidos y, o el efecto de la invasión, que se podría decir, ¿no? Del filtrado de cemento. Como se puede observar, la permeabilidad abarca desde 0,1 hasta 1, ¿no? Para un fluido, en este caso sería que es petróleo, la permeabilidad normalizada alcanza un valor de 1, ¿no? Y para un fluido de agua o agua dulce, la permeabilidad normalizada solamente me alcanza hasta 0,65, ¿no? Para el filtrado del cemento, la permeabilidad normalizada llega hasta un valor de 0,90, ¿no? Y así, ¿no? Para un filtrado de lodo, eh, también de esta forma, ¿no? Se alcanza un valor de 0,61. Ya, ahí le voy a hacer una pregunta simple. ¿Por qué dice normalizada la permeabilidad? ¿Qué símbolo tiene ahí arriba? Ese de ahí. La parte que está en denominador es permeabilidad original. Ya, La de arriba, si no me equivoco, permeabilidad alterada. ya es correcto. Entonces, tiene sentido en ese caso de que si no está alterado, ambas sean originales y sea igual a 1, ¿correcto? Sí, se puede decir.
Ya, y lo que tenemos en X, ¿qué es lo que tenemos? Dice el fluido. O el invasor del fluido, ¿no? Claro, si es que invade a los poros o a la permeabilidad de la roca, la petróleo, agua. Sí, en este caso nos representan distintos fluidos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, digamos? Tanto como el cemento, con un fluido de perforación, Ya. ya sea también con petróleo, ¿no? Entonces podemos resumir de que cuáles son los fluidos que te dan, que producen más daño y cuáles no. La que me produce más daño sería un fluido de perforación, ¿no? Ya. Y también el agua, ¿no? Sí, porque Este me es un dato puede, interesante. Miren, solamente agua fresca, meter al reservorio ya me reduce la permeabilidad al petróleo. sí, eso Ya, es lo esto que es un mencioné. dato interesante, ¿no? Y abajo, justamente, como usted mencionó, son, o sea, el título me dice invasión de filtrado de cemento, o el efecto de filtrado de cemento en una muestra de 12 pulgadas de la arenisca Berea, que es bien conocida para, como un análogo a muchos reservorios. Está bien. Em, una figurita más, por favor, más abajo vamos a revisar para ver. A ver, y veamos esa, la número 12. Ya. Esta figura representa la forma de un cañoneo, ¿no? Es lo que pude averiguar. Adelante, adelante. Bien. Eh, la figura nos indica el efecto de la profundidad con la que se perfora, ¿no? El cañoneo. O también se le dice como la densidad de disparo, ¿no? Que es la relación, bueno, que está basada entre la productividad de un pozo eh, en una formación. En esta figura, en el lado o en el eje Y, me indica la distancia radial, ¿no? Que está expresada, supongo que es eso, en milímetros, ¿no? Podría ser ese, mm. Milímetros, exactamente. Y esta, el Open Perforation, es la perforación abierta, ¿no? Que se tiene. Alrededor, que donde estoy marcando, yo pude interpretar que esa zona ha sido compactada, ¿no? Por el cañoneo. Al ser cañoneada, se compacta una pequeña capa, ¿no? Alrededor. Y es ahí donde reduce la permeabilidad. Como aquí nos indica, ¿no? Permeabilidad reducida, ¿no? Reduced permeability. Eh, la fracturación de los granos serían, bueno, yo a la figura que veo tendría que ser esta, ¿no? Sí, está bien, continúen nomás. Solamente que el término fracturamiento es el término correcto, no fracturación. ¿Está Allá, bien? perdón. Y Pues esta sí. sería en la zona ya pulverizada, ¿no? Por donde aquí el impacto es mucho mayor y la formación en esa parte es pulverizada, ¿no? Voy a decir, por el fuerte impacto que ha tenido. Ya. Y complementando esto, a lo que vi en las demás figuras, creo que tiene algo de relación. Mientras el cañoneo sea de mayor diámetro, la productividad creo que tiene un incremento. Eso sería que Cuando me dicen incremento, ¿en qué sentido? en la producción de ¿Dónde indicaría eso? A ver, quiero ver. en las demás figuras estaba viendo. Aquí sí, creo que sí, eso me indicaba.
Claro, eso está en referencia, o sea, relacionado a la profundidad. Sí, eso me decía, pero Ah, creo ya. que no va con esta figura. Ah, ok, claro. Bien enfocado en la figura, esta no. Sí, la Ah, idea sería por el momento analizarlas por separado, pero lo que usted hizo es excelente, hizo una relación entre dos figuras, está bien. Eh, ok, está bien, perfecto. Aprovechemos ahí, no sé si al final Rudy se va a animar tal vez a participar, porque después creo que solamente serían ustedes tres, ¿no? Rudy, Nelcy y usted, Ovidio, ¿no? increíble. Rudy, ¿usted se anima entonces a ver algo, por más de que no haya leído o no? No creo que me anime. Ya, una No. cosita. Siempre hago ese tipo de preguntas cuando eh, una, dos, tres personas a veces no logran participar. Como son actividades relativamente nuevas, a pesar que ya vamos en la segundo paso de lectura, quería verificar si tal vez no realizó la actividad por falta de tiempo, porque tal vez era muy complicado la lectura, inglés, ¿no? Para saber exactamente por qué habrá sido. Adelante, Rudy. Pues supongo que podría ser una combinación de falta de tiempo y el inglés, que la verdad no se me da muy bien. Y creo que me confundí de archivo tal vez y estuve viendo otro que no tenía nada que ver con esto, con el daño de información. ¿Cuál sería ese archivo que vio? Solamente para saber, tal vez. Um, el que se vio primeramente, que era uno de acidificación. ¿Ya? Y bueno, estuve leyendo la parte del texto en vez de la parte de las imágenes. Me distraje y estuve viendo con el inglés y no hice las imágenes, no hice el archivo correcto. Ya. Básicamente fue mi error. No está bien, es solamente para ver y conocer, ¿no? Tal vez cómo puedo yo ayudarles adicionalmente, si es que no fue clara la tarea, pero bueno, eh, como varios, sus otros dos compañeros también habían visto el otro archivo correcto, entonces está bien, es para que a veces también ocurre de que más de una persona o dos o no se entendió bien cuál ha sido el documento o en sí la tarea, ¿no? Entonces, eso también lo considero. Está bien, no hay problema. Entonces, para la siguiente es bueno siempre que, como les decía alguna vez, creo que con ustedes también les dije en una clase anterior, a pesar que las clases son de tipo eh, virtuales, ¿no? Siempre agarren, tomen una hojita, aunque sea, o un cuaderno y los puntos que estoy resaltando muchas veces en las diapositivas, ¿no? Que tal vez no van a estar escritas ahí, o a veces algún dibujo en la pizarra, o a veces doy una tarea, entonces siempre agarren, tomen una nota rápida y listo, con eso ya evitamos eh, confusiones, ¿no? O que una tarea tal vez esté incompleta, ¿no? A veces también ha ocurrido de que algún semestre hacen solamente la mitad de. Pero está perfecto. Entonces, ahí solamente complementando lo que acabo de sobre la lectura, eh, para justamente los dos, para Nelson y para Ovidio ahorita que han completado el mismo documento, y para usted, Rudy, o sea, bueno, ahí solamente estaría tal vez perdiendo la nota de hoy día de la clase, es un impacto mínimo ahorita en la nota final que va a tener, pero le invito sí que agarre, revise el documento, puesto que voy a anotarme, pero este documento va a entrar como parte de la evaluación eh, teórica, ¿no? Les dije que para las notas se dividen en, o sea, los avances son 6 temas, están divididos en 3 grupos, ¿no? Perdón, en 2 grupos. Entonces tenemos 2 parciales. Cada parcial cuenta con una parte teórica y una parte práctica. Entonces, este documento como lectura, primer paso y segundo pase, tal cual ustedes han invertido un tiempo para poder revisarlo y complementan al tema número 1, pues va a estar incluido dentro de lo que es el avance, perdón, todo lo que es, va a estar incluido dentro de lo que es la evaluación. Entonces, revísenlo, complétenlo, si ya lo han hecho, excelente, ¿no? Eh, Cualquier pregunta, cualquier imagen pudiera entrar en el examen entonces, y a manera de complementar la materia, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Por el otro, eh, ahí
le quisiera ver cuál ha sido el resultado del primer y segundo pase de lectura que ya hemos estado haciendo en este documento. Y le voy a preguntar, a ver, inicialmente a Nelsi. Nelsi, ¿qué opina ahora con lo que ha visto el primer pase y el segundo pase? ¿De qué trata el documento? ¿Qué es lo que puede resumir? Así, 2 líneas, súper rápido, en lo que usted, en su propia palabra, pueda haber captado de estas 2 actividades. No es necesario verificar ningún tipo de imagen en sí, entonces simplemente haga un comentario y después le voy a pedir lo mismo a vídeo. Adelante, Nelsi. Ingeniero, en la anterior clase le dije que no había podido realizarlo el Excel, pero ya lo realicé. Ya, está perfecto. ¿Y se lo puedo enviar por Classroom o cómo? Puede enviarlo en realidad es mejor si por correo, por mail. Mi correo es pedroadrian, todo junto, @uagrm.edu.bo. Ahí también, si es que alguien tiene alguna consulta sobre algún documento, me manda un correo y veo de revisarlo. Entonces, y mejor aún si es que por el grupo de WhatsApp me dicen, ingeniero, le acabo de mandar un correo. Ahí más rápido lo voy a revisar. Ingeniero, Entonces, pero la pregunta que le hacía a usted era sobre el control de lectura 1, que fue el primer pase de lectura, que fue en este mismo documento, y el control de lectura 2, correcto. ¿Qué opina sobre el documento Formation Damage? Muy, muy excelente. Nos enseña acerca de todos los daños que puede haber en la formación, cuando estamos perforando, cementando o ¿Ya? completaciones, y podemos ver y mitigar a esos daños, ¿no? Para que tengamos una buena productividad y no, no gastar mucho en esos problemas. Ok, perfecto. A ver, usted, Ovidio, ¿cuál sería su opinión al respecto? bien, perdón. Bien, ingeniero, este tema, bueno, este se puede decir como tema, ¿no? Que habla Ujú. sobre el daño a la formación, me parece súper importante, ya que si no logramos evitar, prácticamente eh, no alcanzamos los objetivos teóricos que se tienen, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A un principio, en un proyecto que se hace, se basa cuánto se va a recuperar de un reservorio, ¿no? De un yacimiento. Todo eso son teóricos, pero ¿qué pasa si no cuidamos la formación? Vamos a tener bajas productividades, por tanto, no vamos a tener los ingresos que se tenía planteado, ¿no? Y en este capítulo, se podría decir, nos indican las formas o las causas donde o cómo se generan los daños, ¿no? Como Ujú. yo he visto, mediante la cementación de las cañerías, el fluido de perforación. También una parte he visto donde cómo podemos minimizar ese daño, ¿no? Lo he visto haciendo una perforación mediante bajo balance, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Me dice que la presión de formación debe ser mayor a la presión del pozo, ¿no? Si aplicamos eso, se tendría un menor daño a la formación y posterior a eso tener una mayor producción, ¿no? Ujú. Eso es lo que en resumen daría ingeniero. Ya, perfecto. Algo que yo también quisiera complementar, entonces, fíjense de que, qué es lo que hemos hecho hasta el momento. Eh, Tuvimos una clase introductoria, luego pasamos a hablar de lo que es
citar algunos casos de causas de baja productividad en los pozos de petróleo, ¿no? Pozos de gas. Ahí hablábamos de lo que es la curva IPR, curva VLP. La IPR es aquella que está enfocada principalmente en la productividad, ¿no? Índice de productividad que tiene que ver con permeabilidad, con daño, o sea, con skin, ¿no? Y después hicimos una práctica para recordar, ¿no? O por lo menos uniformizar su conocimiento de todos en relación a cómo se determina ese skin, cómo se determina la permeabilidad efectiva al petróleo, ¿no? En este caso, si es posee petróleo, que son parámetros de entrada para lo que es mi ecuación de Darcy, que utilizo para calcular el IPR, correcto. Y ahí nos saltamos a una actividad en la cual hablamos del daño de formación como tal, que no hablamos de un solo tipo de daño, hay diferentes otros, pero en este caso vamos a ver en otras diapositivas que van a continuar en el mismo tema, que ustedes han leído este documento, está bien explicado los diferentes tipos de daño, ¿no? Cómo se relacionan en relación, como ustedes mencionaron, ¿no? Primero, muestran algunas imágenes de cómo realmente a nivel microscópico pueden ciertas partículas afectar tanto arcillas, ¿no? A poros de areniscas, ¿no? Luego, algunas gráficas en las cuales se muestran la interrelación que hay entre, ¿qué les digo?, la profundidad del valeo, unas zonas dañadas por el valeo, ¿no? Que van a complementar justamente bastante el tema de problemas y causas de baja productividad, porque todo lo que es daño va a reducir la productividad. Entonces, lo que estamos ahorita es más o menos conociendo cuáles son esas causas, cómo podemos luego, va a ser el siguiente tema, ¿no? Mejorar esa condición. Hay dos actividades muy conocidas de estimulación, como es estimulación matricial y estimulación por fracturamiento hidráulico. Entonces, esa es la idea al momento. ¿Está bien? Ok, ¿qué más? A ver, déjenme un momento, voy a revisar un tema adicional. ¿Tiene, por favor, ahí cómo abrir, por favor, Ovidio, le pido el favor de abrir las diapositivas del tema número 1? Un momento, por favor. Yo también ahorita estoy solamente con mi celular, pero quería ver de comentar un poco más acerca de las diapositivas. Bien, ingeniero. Si quiere, está en el Classroom o las ha bajado. La tiene también en su Los he computadora. bajado, ingeniero. Ya, está excelente. Tema 1, ¿no? El tema 1, sí, problemas de producción. Hay diapositivas, perfecto. Y el primero es. Ahí vamos a ir un poquito más adelante. Más, un poco más adelante. Eso hemos avanzado eso. Ese tema también. Eso también les he comentado un poco. Ya. Uno más adelante, por favor, quiero ver. Uno más. Ahí vamos a llegar. Entonces, dos slides atrás, por favor. Ya. Tal vez complementando un poco a lo que habíamos estado viendo, hasta la anterior clase que su compañera ahorita se está poniendo al día con el envío del documento, ¿no? En Excel de cómo determinar el skin. Creo que ha sido bastante ilustrativo y sencillo, al menos la parte de recordar, digamos, como no es el foco en sí de la materia, aprofundar más sobre ese tema, pero es bueno de que recordemos de dónde se obtiene. El skin que hemos obtenido como tal, eh, les había mencionado de que está compuesto, y por hoy se conoce que está compuesto por diferentes sumatorias de skin, diferentes, ¿no? Diferentes tipos de skin. Entonces, el skin que hemos obtenido por well testing es el skin total. Y les había comentado en una clase anterior de que eh, uno de los componentes más conocidos, tal vez el primero, es el denominado daño de formación, justamente relacionado al tema que ustedes han estado leyendo. Entonces,
Aquí lo que se muestra más o menos es algunos pasos previos para definir el daño de formación, ¿no? El skin inicialmente está como skin, ¿no? Factor skin, pero imaginen esto, a ver, a ver, vamos a ir dos slides adelante, por favor, nuevamente, para que hay una ecuación que quiero mostrar. Esa de ahí, fíjense en esa ecuación, la parte de arriba dice skin total igual a una sumatoria de skins y pseudo skins, ¿no? Otros tipos de skins. Entonces, el skin número 3 que dice S sub D de daño, de damage, ese de ahí sería el skin por el taponamiento de partículas en los poros. Entonces, bajo el entendido de que tiempo atrás, prácticamente los términos uno, 2 y el último no eran tal vez bien definidos o bien reconocidos, quedaría solamente la ecuación skin total igual al skin por daño de formación. Están todos de acuerdo, ¿se entiende, no? ¿Sí? Sí, ¿Rudy también? Sí. Sí. Ya. Entonces, en ese entendido, podemos ir, por favor, ahora dos slides más atrás. Es más fácil seguir la siguiente definición. En este caso, aquí dice la definición del skin y va a ser una definición directamente relacionada a aquella zona que está siendo taponada, ¿no? Dañada con menor permeabilidad alrededor del pozo, que está hoy por hoy bien relacionado al término daño de formación. Entonces, vemos de que el skin ahí eh, ha sido definido por uno de los autores más reconocidos, es Hawkins, en lo que es la industria de petróleo, como una restricción al flujo, y ahí menciona delta P debido al skin, por eso tiene un subíndice S, al ser una restricción, ha tratado de definirlo como dependiente de un caudal, de la viscosidad, como son los numeradores, caudal y viscosidad. En el denominador tiene 2pi, son dos términos que están relacionados con la geometría que estamos utilizando, que en este caso va a ser radial, ¿no? Y permeabilidad y el espesor, ¿no? Entonces, esos términos multiplicado por una variable adimensional S. Al ser adimensional no tiene unidades, que es justamente el skin. Entonces, ha tratado de calcular o estimar el delta de presión, que por supuesto va a estar en unidades PSI, ¿no? O en este caso pueden ser atmósferas, dependiendo sea las unidades que se van a utilizar, pero en una unidad de presión que puede ser calculado basado en un factor skin que se puede estimar, que en nuestro caso sería el de well testing, ¿correcto? Entonces, más abajo mencionan de que tendríamos digamos, ahí se define esa primera ecuación de delta P de skin y luego dice que si utilizáramos la definición de ley de Darcy para calcular el caudal de petróleo, por ejemplo, tendríamos dos ecuaciones que están relacionadas a caudal. La primera es una condición ideal y la segunda es una condición real. La ideal sería aquella que no tengamos daño. La segunda es con un daño determinado, ¿no? O con skin. Entonces, ¿qué va a ocurrir para el caso ideal? Para el caso ideal, fíjense que las dos ecuaciones son bien similares. La única variable que está cambiando es la presión de fondo fluyente, que está en ambas ecuaciones en la parte superior derecha. Entonces dice presión de fondo fluyente ideal, te dice en una, y en la otra te dice presión de fondo fluyente real. ¿Por qué son diferentes? Porque está tratando de tomar dos ecuaciones y ver la forma de eh, incluir cuál sería el efecto de un skin en cada una de ellas. Y es correcto de que si no tuviéramos skin, ¿no? En un determinado pozo, que sería la primera ecuación, no tuviéramos el daño, el valor de presión de fondo fluyente sería un valor ideal sin daño de formación. Es decir, sería el valor correcto de acuerdo a la ecuación de difusividad, cuánto pudiéramos calcular como da presión de fondo fluyente. Sin embargo, para el mismo tipo de reservorio, para el mismo ejemplo, si a nuestro pozo le proporcionamos, ¿no? Lo afectamos con un skin, entonces la presión de fondo va a ser, en teoría, entre comillas, una real que para, o sea, para poder entender si va a ser mayor o menor,
tenemos que un poco analizar de la siguiente forma. Si lo que está viniendo del reservorio hacia el pozo va a llegar en un caso ideal con un valor de presión X, por decirles 1000 PSI para la ecuación de arriba, ¿no? Para que mi ecuación de abajo, donde dice condición real, podamos tener el mismo valor de caudal, ¿no? Volvamos a la ecuación de arriba. Imaginen, para poder producir 500 barriles por día, en la primera ecuación que dice caudal, por favor. Exactamente, la primera ecuación de caudal. Si para el valor de caudal, si para poder producir 500 barriles por día, mi presión de fondo fluyente ideal tuviera que ser 1000 PSI, ahora nos vamos a la ecuación de abajo. Para producir los mismos 500 barriles por día de petróleo, el valor de la presión real debería ser mayor o menor. ¿Qué opinan todos? Si tenemos un pozo que en el primer caso no tiene daño y en el segundo caso tiene. No, tendría que ser diferente. Diga, tendría que ser diferente. La pregunta es, ¿ustedes creen que tendría que ser mayor o menor? Tendría que ser mayor. ¿Qué dice Nelsi? ¿Qué dice Rudy? Mayor. Adelante. Mayor también. ¿Y Rudy qué dice? ¿Todos están de acuerdo con Igual, mayor? sí. Ya. Ahora vamos a analizar la respuesta. Voy a hacer una pequeña modificación al mismo caso para poder llegar a la misma respuesta. ¿Ya? Volvamos a la ecuación de arriba. Decimos 500 barriles por día. Yo necesito una presión de fondo fluyente de 1000 PSI. Perfecto. Si al mismo pozo que no está dañado, yo coloco cierto material que va a dañar alrededor del pozo y lo pongo a producir el pozo nuevamente y mantengo mi presión de 1000 PSI en fondo, ¿no? Yo tengo como poder, de alguna forma, mantener esa presión de 1000 PSI en mi ecuación 2, es decir, mi ecuación real, la voy a forzar a ser 1000 PSI, igual que la ecuación de arriba. Entonces, la pregunta que ahora les hago, para luego volver a la anterior pregunta, va a ser, ¿el caudal va a ser mayor o menor? Considerando de que idealmente no tenía daño, yo apliqué una presión de 1000 PSI y mi producción fue de 500 barriles por día. Ahora, en la ecuación 2, en la situación 2, voy a dañarlo mi pozo, ¿no? Con algunas partículas, y ahora que está dañado, tiene una restricción en fondo, voy a poner a producir manteniendo de alguna forma mi presión en 1000 PSI. El caudal que voy a poder producir va a ser mayor o menor. 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 ¿Los demás qué dicen? Menor, sí. Menor, ¿no ve? Tiene sentido. Ahí estoy de acuerdo. Entonces, todo el mundo está de acuerdo con que, ya que está dañado y yo mantengo el mismo 1000 PSI, mi caudal debería ser menor, ¿correcto? Sí. Ya. Entonces, ahí estamos siendo bien entonces en el análisis. Entonces, va a ser menor. Vamos a darle un valor, 400 barriles por día. Ahí estamos de acuerdo, todo el mundo. Entonces decimos, y situación ideal, aplico, mi pozo está sin daño, aplico presión de 1000 PSI, mi caudal 500 barriles por día. Situación 2, daño en mi pozo, el mismo pozo, aplico los mismos 1000 PSI y mi producción va a ser 400 barriles por día. ¿Ya? Ahora, vamos a la pregunta anterior. Y ahora voy a decir lo mismo, voy a decirlo de esta forma. Tengo mi pozo y está ideal, no tiene daño, aplico 1000 PSI en la presión de fondo fluyente y mi caudal es los 500 barriles por día. Vamos a la situación 2. Voy a dañar mi pozo, ¿ya? Daño el pozo, todo el mundo vean de imaginar, ¿no? Estamos imaginando todo el mundo, el pozo está dañado. Ahora, ya no aplico los 1000 PSI, ¿no? Mi presión ahora tiene que ser un valor X, que es justamente lo que les había preguntado, tal que mi producción tiene que ser los 500 barriles por día. ¿Me entiende? Entonces, cuando antes yo aplicaba la misma presión y era 1000 y 1000 PSI en ambos casos, en el primer ideal caso era 500 barriles por día y en el segundo era 400. Pero ahora, ¿qué estoy haciendo? Ya no voy a aplicar 1000 y 1000.
arriba era 1000 PSI que me daba 500 barriles por día. En el segundo escenario, ahora que está dañado, la pregunta es, ¿cuánto tengo que aplicar como presión de fondo fluyente para que mi producción sea de 500? Es decir, la misma del caso ideal. ¿Va a ser un valor de presión mayor o menor? Tendría que ser menor, porque el Tendría que diferencial de ser presión menor. va, porque se va a requerir mayor diferencial de presión. Es correcto. Todo el mundo entiende esa idea. ¿Estamos de acuerdo? Nelcy, Rudy. Mayor diferencial, dijo. Correcto. Pasa que como ya está dañado, si yo aplico los 1000 PSI en presión de fondo fluyente, mi caudal, todo el mundo estuvo de acuerdo que tendría que ser menor que los 500 barriles por día, correcto. Y dijimos ahorita que sean 400, perfecto. Pero yo quiero en ese segundo escenario en el cual el pozo está dañado, quiero que llegue a los 500 barriles por día. Entonces, para que llegue a los 500 barriles por día, la presión tengo que reducirla más. Al bajar la presión de fondo fluyente, la diferencia o la diferencial de presión entre reservorio y presión de fondo fluyente va a ser mayor, ¿sí o no? Sí, tiene que ser mayor para Rudy, producir. Nelcy, ¿se entiende? Está bien, Ovidio, está excelente. ¿Se entiende, Nelcy? Sí, No como diferencial, porque es bueno a veces tomar valores como dato. Vamos al ejemplo de arriba. Dijimos que mi presión de fondo fluyente era 1000 PSI, mi caudal era 500. Vamos a asumir que la presión en reservorio fuera 2000 PSI. Mi presión de reservorio es 2000 PSI. Entonces, 2000 menos 1000 va a darnos 1000, ¿correcto, Nelson? Para el segundo caso, ya que mi pozo está dañado, ¿no? La presión de reservorio sigue siendo 2000 PSI. Si yo aplico 1000 PSI, dado que está dañado el pozo, mi caudal debería ser menor. Eso todo el mundo quedamos, ¿no ve? 400 barriles por día, porque sabemos de que tiene un daño, está taponado ahí abajo. Hasta ahí estamos bien, ¿no ve? sí, Sí, y para ese segundo caso, si yo mantengo 1000 PSI y mi presión sigue siendo 2000, la diferencial va a ser en ambos casos 1000 PSI. ¿De acuerdo? Rudy también. Sí, Ya. Ahora, lo que justamente hablamos con su compañero Ovidio es de que como esa diferencial es 1000 PSI para el segundo caso y mi producción está siendo 400 barriles por día, eh, yo quiero producir a 500 barriles por día. ¿Qué tengo que hacer para que mi caudal suba? Mi diferencial, que es de 1000 PSI, diferencial presión de reservorio 2000 menos 2000 de BHP, tendría que incrementar. Y la forma de incrementar la diferencial es reduciendo la presión de fondo fluyente, porque la presión del reservorio se va a mantener todavía, al menos por un tiempo, constante. Entonces, tendría que reducir de 1000 PSI de fondo fluyente a tal vez 500 PSI. ¿Están de acuerdo? Por tanto, 2000 menos los 500 serían 1500 de diferencial y vamos a asumir de que ese valor me va a permitir llegar ahora a una presión de 500 barriles perdón, una producción de 500 barriles por día. ¿Está claro? Nelcy, sí. seguro. También, Rudy. una pregunta, porque mi inglés no es muy bueno. ¿Qué significa PS de la presión? Ah, PS. Ahí está como presión estática. Static pressure. Ok, En realidad, más que inglés, o sea, esos son ya nomenclatura de o sea, términos bien técnicos de la carrera, ¿no? Y la verdad varía de libro a libro a veces, ¿no? O de referencia, pero en este caso significa presión estática. ok. Entonces, ahora se entiende bien el uso de las dos ecuaciones. Ahora vamos al siguiente slide, por favor. Una vez se ha definido el delta P y las dos condiciones de producción, una dañada y una ideal, ¿qué es lo que hace el autor Hawkins? Él agarra y dice, bueno,
mi delta P de skin, que anteriormente había definido, ¿no? Era la primera ecuación del anterior slide. Por tanto, debería ser la diferencia de las dos presiones de fondo fluyente para cada caso, una ideal y una real. ¿Están de acuerdo? Guarda sentido. Sí, Sí, ¿no ve? Porque en un caso, para poder producir los 500 barriles por día en cada ecuación anterior que hemos visto, en un caso, en un pozo limpio era 1000 psi de presión de fondo fluyente. Y en el otro caso necesité reducirla más a 500 psi, por decirles. Entonces tendríamos dos valores de presión de fondo fluyente, una ideal y una real. Por tanto, esa diferencia, ¿no?, de presiones de fondo fluyente para cada caso tiene sentido de que sea equivalente al delta P de skin, debido al skin que tiene el pozo. Correcto. sí. Entonces, ¿qué es lo que hace luego? Podemos ir un momento al anterior slide, por favor, Ovidio. ¿Qué es lo que hace el señor Hawkins? De las dos ecuaciones de abajo, despeja la presión ideal y la presión de fondo fluyente de las dos ecuaciones. Una que es presión de fondo fluyente ideal y otra la real. La despeja. Lo pasa a los otros términos a multiplicar y todo eso los despeja, ¿no? Una vez despejadas esas dos ecuaciones, vamos al siguiente slide. La reemplaza en ese recuadro rojo, ¿no? Se reemplaza en uno, se reemplaza en el otro, se hace operaciones matemáticas de básicas, ¿no? Y tendríamos el equivalente a la ecuación que sigue abajo, ¿no? Delta P de skin igual a 141.2 por todos esos parámetros. Correcto. Entonces, una vez tenemos esa ecuación, para completar el término de la izquierda que dice delta P de skin, ¿no? Lo reemplaza, ese término, lo reemplaza por la definición de skin que teníamos antes. Vaya un ratito a la anterior slide, por favor. La definición de skin es la primera ecuación. Ya me dice cuánto he definido, cómo he definido delta P de skin. Entonces, ese término lo reemplaza en la siguiente diapositiva. Y una vez lo reemplaza, de nuevo completa las operaciones matemáticas y termina en la ecuación de abajo, que dice que el skin es igual a, entre paréntesis, permeabilidad, que no tiene ni subíndice ni superíndice, ¿no? Es una permeabilidad original de la formación, dividido entre la permeabilidad de la zona dañada, menos 1 por logaritmo natural de radio del skin dividido entre el radio del pozo, que justamente se encuentra en el gráfico de la derecha. Ahí tenemos tres radios, ¿no ve? El primer radio es el radio del pozo, el pequeñito. Luego tenemos un radio S, que es el de la zona dañada del skin, ¿no? Zona dañada, que tiene una región de permeabilidad de skin, ahí. Y luego, exterior a eso, tendríamos la permeabilidad original del reservorio. Esa permeabilidad y está relacionada con un radio RE, ¿no? Es RE, ¿no? A ver. Sí, RE, que sería hasta el límite del reservorio. Es todo lo demás que tiene ese radio del reservorio que estaría con una permeabilidad original. Entonces, de esa forma se ha definido esa misma ecuación, es aquella que nos va a describir luego o estaría enfocada a un daño por taponamiento de los poros en la zona cercana al pozo. Ahí me ayuda, por favor, yendo algunos slides más adelante. Yo le voy a decir hasta cuál. Uno más todavía. Un poco más. Ese de ahí. El anterior. Ese. Fíjense, sería el mismo caso aquí. Tenemos en el gráfico de la izquierda el primer radio, que es el del pozo, el que está en oscuro, ¿no? El pozo original, que fue perforado por la broca. Y hay una región que está cercana a los baleos, es el segundo cilindro, que es mayor, es un poquito un color más oscuro. Esa región sería aquella región en las cuales partículas han estado taponando los poros, que se encuentra ahí, hay un zoom, ¿no? Un recuadro, un cuadrado a la derecha, SD. Entonces, fíjense que su ecuación está a la derecha,
esa de ahí, que es la misma que hemos visto anteriormente. Entonces, ahora se entiende de que esa es la definición que inicialmente Hawkins había dado al skin como tal, pero a través del tiempo y de los años se ha ido incluyendo otras variables en el skin, donde antes se entendía que el skin era igual al skin por daño de formación, que está dada por esa ecuación que está mostrando su compañero. Ahora se sabe por la ecuación de arriba de que el skin total que se obtiene por well testing, él incluye otros tipos de skin. Y la forma en la cual se puede caracterizar o, digamos, entender o calcular cada uno de ellos es basado en la cantidad de información que tengamos. El hecho de que no conozcamos alguno de esos skins no significa que no esté presente. Simplemente hay que ver de revisar para ver cómo poder estimar de la forma más correcta. Entonces, de nuevo, fíjense que para este caso de daño de formación, la ecuación de la derecha que inicialmente mostró su compañero es la que hemos quedado como resultado, ¿no? De la definición de skin que hace un momento hemos mencionado. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? ¿Se entiende? Eh, y entonces, las fórmulas se van a usar de acuerdo a la cantidad de datos que tengamos. Eh, bueno, sí, la verdad que voy a ir a esa pregunta, es algo más, es un poquito más amplio, pero ¿cómo le puedo responder? De la forma mejor de responder va a ser la siguiente. La ecuación que tenemos arriba, que es la roja, es la de skin total. Es una versión, ¿no? Por algún autor, por uno de los autores más reconocidos, en la cual se definen los diferentes tipos de skin, ¿no? La he actualizado hace ya más de un año, porque voy dando la materia desde el 2020, 2021. Entonces, he actualizado esa fórmula debido a que leyendo otros artículos más recientes es una de las que mejor me parece que representa el skin hoy por hoy. Pero hay diferentes autores y eso ahorita vamos a ir justamente, que está relacionado a la siguiente actividad para el próximo viernes. Eh, Esa ecuación representa la sumatoria de diferentes tipos de skin, ¿no? Que va a estar relacionado como componentes del skin total. Eh, Tratando de responder a la pregunta de su compañero, eh, la fórmula que podemos utilizar como skin total va a depender, ahí recién, la fórmula roja, que les voy a mostrar luego qué otras fórmulas en cuadrado rojo tenemos. Esa fórmula que tenemos en este momento la podemos utilizar siempre y cuando tengamos la información suficiente de cada tipo de skin. Si por algún motivo algún skin no conocemos, pues simplemente de la ecuación lo vamos a eliminar, ¿no? Porque no vamos a tener cómo estimarla, ¿no? Pero nosotros sabemos de que el skin estaría compuesto por varios tipos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio bien sencillo. Fíjense que tenemos ahí cuántos skin. Tenemos SP, SD, SPP, SCZ y S-Tita. Son 5 tipos de skin. El pseudo skin vamos a asumir de que lo estamos despreciando, es un valor muy pequeño, ¿no? Pseudo skin sería el último término. El último término, exactamente. Entonces, de los 5, ¿ya? Vamos a asumir de que de los 5 tenemos todos los datos para poder calcular cada uno de ellos. Y en las diapositivas se encuentran las diferentes ecuaciones. Si asumimos de que para nuestro pozo tenemos todos los datos, para nosotros va a ser posible estimar el valor o el aporte que va a tener cada skin. El primero es el SP, es el skin por penetración parcial. El SD es daño de formación. Perdón, el primero SP es por perforación o por baleo. El SD es por daño de formación. El SPP es por penetración parcial. El CZ es por zona dañada por el baleo. Y el S-tita es por el ángulo que tenga el pozo. Entonces, imaginando que tengamos todos ellos, podemos calcular con la información que tengamos y vamos a poder hacer la sumatoria para tener el S total, por ejemplo, skin total.
Eso nos sirve, digamos, la ecuación en ese sentido. Tenemos todos los datos del skin y podemos calcular el skin total. Pero alguien me va a decir, pero ingeniero, ¿el skin total lo podemos determinar también por el well testing o no? Es cierto, lo podemos determinar y es en realidad lo que se hace. ¿Qué ocurrió ahora? Tal y como esa ecuación me ha servido, ¿no? Ahorita les acabo de mencionar de que si tengo todos los parámetros para calcular los 5 tipos de skin, pudiera sumar y tener el skin total, ¿correcto? Correcto. Ahí, en ese sentido, digamos, convencional, me sirve la ecuación, me sirve, es correcto. Ahora, ¿qué pasa si alguno de ellos no lo conozco? Vamos a suponer de que el skin por el primero de ellos, el SP, no lo conozco, no tengo los datos para estimar. Todos los otros sí. Por tanto, ¿qué es lo que hago? La forma correcta en la cual hoy por hoy se aplica la ecuación es determino los 4 skins que faltan, ¿no? El skin SP, como no conozco cómo poder calcularlo, lo dejo como SP, no tengo el valor. Y para poder resolver, ya no me sirve poder sumar todo para tener el skin total de la izquierda, correcto. Pero nos recordamos que el skin total de la izquierda, más a la izquierda, S de ahí, S, recordamos de que ese skin lo podemos calcular por well testing. Entonces, tenemos ese skin total por well testing, tenemos los otros 4 skins. Por tanto, la diferencia entre el skin total menos los otros 4 skins me va a dar el SP, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Nelsi, ¿los demás? ¿Sí? Sí, Sí, Entonces, de esa forma se puede aplicar también la ecuación. Es más, esa es la forma más común de aplicarla. Porque teóricamente, si tenemos todo en laboratorio, podemos hacer la sumatoria de skin, podemos, funciona, sí, funciona. Pero lo que realmente ocurre en la vida real con un pozo que tenemos produciendo, nos dice, ¿por qué? La clásica es, ¿por qué está produciendo menos el pozo? ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Ya nomás quieren acidificar. Y uno tiene que decirles, momento, calma. Eh, para empezar, la acidificación no se realiza en cualquier pozo. Hay que revisar qué tipo de pozo es y hay diferentes tipos de acidificaciones para diferentes tipos de roca. Entonces, antes de hablar de acidificación o de fracturamiento, lo primero que hay que verificar es, uno, qué rango de permeabilidad tiene el reservorio, si es muy baja, muy alta, para determinar, ¿no?, cómo poder estimular. Vamos a ver en los otros 2 temas que van a seguir. Si es muy alta, una acidificación es algo más coherente realizar, pero luego hay que obtener más información como qué tipo de daño tenemos, ¿no? ¿Qué tipo de daño tenemos y qué magnitud de daño tenemos? Y para saber esos 2 puntos importantes, yo necesito tomar muestras de fluidos, revisar cómo ha sido perforado el pozo para ver qué tipo de daño puede haber y realizar un well testing para ver la magnitud de ese daño. Cuando hago el well testing voy a tener el skin total, ¿correcto? Correcto. Con la información que yo tenga del pozo que yo vaya investigando sobre qué tipo de lodo utilizado, qué tipo de cañoneo utilizado, el pozo es horizontal, es desviado, es vertical, voy a poder ir respondiendo los diferentes tipos de skin. Y va a haber algunos de ellos que no voy a tener la información. Entonces, voy a poder aplicar la ecuación de esa manera, despejando algún otro que no conozca correctamente. ¿Estamos de acuerdo? sí, ¿Sí? ingeniero. Ya. Ahora, Ovidio, por favor, para finalizar, puede ir avanzando lentamente uno por uno las diapositivas para adelante para que muestre algunas ecuaciones. Ahí tiene uno de los skins, que es el SD. Bueno, es el mismo que hemos visto. El siguiente es el SPP. Hay ecuaciones, ¿no? Siguiente, el S por la región que ha sido compactada. Siguiente, este es un S, es el mismo compactada. Uno más. Por el ángulo del pozo, ¿no? Ahí tenemos cómo poder estimar. ¿Me entienden? Y hay otros pseudoskin más adelante. Esos términos de pseudoskin, también hay otros tipos de daño. Que hay más o menos el libro de Economides, te da
conforme más avanza, algunos otros tipos de daño, algunas otras fórmulas y demás, que también he estado tratando de actualizar. Entonces, ahí voy a hacer un paréntesis. Puedes, por favor, cerrarlo, por favor, ese archivo. Y vamos a abrir un archivo que es uno de los artículos para lectura, que tal vez lo he descargado. Artículos complementarios. Un momentito. Quiero que me abra el que dice el penúltimo. Assessment of Total Skin. Ese. Fíjense, ahora quiero que vamos. Ese es un artículo más nuevo, también de revista, es de la Universidad de Colorado. Vaya bajando, por favor, un poquito más. En la base de esa misma página, ahí dice la parte derecha de esa página inicial, dice febrero de 2006. Es un artículo más nuevo, es de la revista Reservoir Evaluation and Engineering y es del año 2006. Perfecto, es más nuevo que el anterior, que no me acuerdo si era de 1970, 80, creo. Entonces, a ver, veamos ahí, fíjense, está en la base también, es un artículo de revista ese, vamos más abajo, ahí está. ¿Qué dice? 86, ¿no? Sí, 86. Ya, entonces, vamos avanzando un poquito más abajo y fíjense de que hay una tablita, un poco más abajo todavía. Ahí parece esa tablita. Fíjense de que hay diferentes autores desde el 91 que fueron citando o proponiendo eh, definiciones de lo que es el skin total. Entonces, esta tablita va a ayudar también a responder a la pregunta de un vídeo, que es una excelente pregunta, cómo sé qué skin utilizar. Entonces, hay algunos skin, por ejemplo, que están combinados. ¿En qué sentido? Les voy a mostrar a ver un caso. A ver, fíjese un momentito, acá deje de mover un segundo, voy a ver alguno de ellos. No, SPP no. SZD. Ya. Vaya a la última que dice Economides Bonney 2000. Ese. Fíjese de que hay un término que aparece, dice skin total es igual a H, que es el espesor, abajo LW, tengo entendido que sería la longitud del pozo, SPDC, no en la ecuación de abajo, esa. SPDC, no recuerdo ahorita exactamente los términos que corresponden, pero el que sigue a la derecha, que es un S-tita-PP, S-tita-PP es un skin combinado de dos tipos. El etita sabemos de que es por el ángulo de división del pozo y el PP es por penetración parcial. Entonces, en ese caso tiene una definición de skin que combina dos tipos de skin, ¿ya? Pero puede darse el caso que que conozca yo la desviación del pozo, pero no conozca cómo está la penetración parcial, por ejemplo. Si está más, menos, no sé. Entonces, les mencionaba eso porque dependiendo sea el autor, los skins van a variar, las definiciones van a variar. Entonces, en resumen, yo tendría que ver la forma de utilizar aquella definición para la cual yo tengo la información correspondiente, ¿no? Si me dieran a elegir personalmente, voy a tratar siempre de ver de incluir tal vez la ecuación de las más completas que haya. Fíjense que hay ecuaciones como la que estábamos viendo hace un momento, que tiene apenas dos términos de skin, ¿no? La que tiene ahí su cursor de su compañero, el de abajo. Son dos términos, ¿no? De skin. La de arriba es más parecida a la que estábamos viendo, pero fíjense que es SD, SP y S tita PP, ¿no? Más skins. Y una más completa sería justamente la de Samaniego y Cinco-Ley, que es la que parecía la que estábamos viendo, que fíjense que dice SD, SP, SPP, S tita y un SF. Entonces, em, las diapositivas yo justamente había colocado una de estas ecuaciones como si fuera tal vez que fuera más representativa. Si no estoy mal, creo que fue la a ver, ¿cuál de las dos ha sido? Según yo era la de Samaniego, pero ese SF no recuerdo haberlas visto. Bueno, pero uno de estos seguramente van a encontrar
y debe estar también en las diapositivas cuál es el autor que he utilizado, si volvemos. Pero antes de que cambiemos de documento, este de aquí, eh, para la siguiente semana, por favor, vean de revisar lo que es la primera lectura. Tomen nota, primera lectura de este documento, primer pase de lectura, perdón, de este documento. ¿Está bien? Y como el primer pase de lectura está enfocado en figuras, tablas y demás, solamente quisiera que hagan una revisión bien simple de esa tablita. O sea, va a ser primer pase de lectura que es título, resumen, introducción, subtítulos y conclusión. Y adicionalmente, solamente quiero que me vean esa tabla. Entonces, para que ustedes estén familiarizados, verifiquen cómo quiero que vean. Digan, ok, VIRC dice ST, SD, ¿qué es lo que significa? Todas ellas. SF, hemos visto conmigo y con las diapositivas qué significa alguno de esos valores. Si, por ejemplo, SF no sabemos qué es, una forma rápida de encontrar lo que significa en un buen documento, vayamos al final, buscamos nomenclatura, que está después de conclusiones. Ahí está. Entonces buscamos qué es lo que es SF. Ahí está. Completion of the skin due to hydraulic fracturing. Es un skin por fracturamiento hidráulico. Entonces, oh, interesante. En un pozo que no tengo fracturamiento hidráulico, ese valor pues prácticamente va a ser cero porque no tiene fracturamiento hidráulico. Entonces, ahora entienden que depende del el pozo que estoy estudiando para que pueda yo elegir una definición lo más completa posible de lo que es el skin. Entonces va cambiando, es un poco, por eso se presentan diferentes tipos de definiciones. Va cambiando y se tiene que ajustar a mi realidad, a mis pozos, a mis datos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces quiero que por favor hagan la primera pase de lectura de este documento y verifiquen esa tablita. Por lo menos si yo les pregunto qué significa el STITA-PP, digamos, ustedes ya sepan rápidamente y puedan leer algún adicional ahí del documento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Segundo, hay un documento, una tarea más vamos a tener. ¿Puede, por favor, volver a la diapositiva? ¿O tiene como abrir el Classroom? Hay una tarea que les había mandado en el Classroom, un momentito. Ya. Porción 4, trabajo en clase, tema número 1. Más abajo. Ya. Ahí debería decir práctico. Vamos a abrir el práctico 2. Ese es el documento. Entonces, baje por favor. Ya, ahí justamente han visto, un poco más arriba está la definición de skin también por uno de los autores. Y es corto el documento. Al final hay un ejercicio de aplicación que está con los pasos y el resultado. Ahí está, un poquito más arriba. Ahí se encuentra ese de ahí. Fíjense que arriba dice, está en un conjunto de datos, un poquito más arriba. Ahí está una pregunta, determinar el skin total, considerando todos esos datos, y abajo hay el desarrollo que tiene el documento. Entonces, eso por favor, vean de hacerlo en Excel. En lo posible hagan de hacerlo en Excel. Lo pueden hacer a mano también, pero en lo posible vean de hacerlo en Excel. Cada uno por separado, por supuesto. Inicialmente pueden, entre ustedes también, dudas, ¿no? Ver de revisar si hay alguna otra duda que no pudieron entre ustedes mismos responderla. Me escriben al grupo de WhatsApp o me mandan un correo. Pero eso, por favor, para el día viernes. Entonces, habría que ver de reproducir ese mismo ejercicio teniendo como resultado el mismo valor final de skin, porque aparece el valor skin de todos los tipos que hay. ¿Cuál es el objetivo de la tarea? Que incluir una pequeña parte práctica con ese ejemplo, ¿no? ¿Qué libros pueden necesitar adicionalmente? Hay un libro que es de Economides. Veamos a ver los libros. Exactamente. Un poquito más abre el... A ver, déjeme acordar. No,
Otro. Un segundo, déjenme leer un ratito. Dice Economides, Reservoir Simulation. Hasta abajo. El número 2. Ese. Ese de ahí. Ese seguramente en la parte de los tipos de skin les va a ayudar un poco si no se entiende ese artículo en alguna parte de los baleos, si no me equivoco. Les puede ayudar. Revísenlo y van a poder sacarse dudas del libro ahí también. ¿Está bien? Ese que recuerdo que más se utiliza en caso de tener dudas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún comentario? Entonces, solo el ejercicio nomás de ese documento anterior en Excel o ya sea en hoja. Es correcto. ¿Está bien? Ok. Entonces, el primer pase de lectura de ese documento, el artículo, va a ser la primera tarea y el segundo es el ejercicio del práctico número 2 del tema 1, ¿no? Que tienen que hacerlo en Excel o a mano y pueden ayudarse con ese libro. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien, Rudy, también? Sí. Ya. ¿Algún comentario? Ingeniero, ¿lo puede enviar su correo al WhatsApp mejor para así enviarlo? Ah, claro. El WhatsApp. Claro que sí, ahorita mismo lo envío. Inge, todos los vamos a enviar. No, solamente ella porque no completó. Los demás ya revisamos. Todo el mundo sacó la duda, ¿correcto? Ya, ingeniero. Gracias. ¿Qué más? Por mí sería eso, de mi parte. Si hay algún comentario más tiene o si no sería todo por hoy. ¿Está bien? Muchas gracias a Ovidio por compartir la pantalla. Adelante. Inge, los trabajos son para el día viernes, ¿no? Para el viernes. Ok, gracias. Ya. Ahí solamente una recomendación. Sé que en general el inglés no es un amigo, no es un buen amigo de todos, ¿no? Me incluyo también, ¿no? Para mí fue bastante también complicado en su momento, pero eh, así, seguramente varios docentes se han cansado de escuchar, pero es un hecho, ¿no? Es un hecho de que nuestra industria tiene gran parte, no solamente de la mejor bibliografía, sino también en el trabajo, o las mejores opciones de trabajo, o son para quienes entienden lo más fluido posible leer, ¿no? Y mejor aún, hablar inglés. Entonces, no puede ser una limitación ahora que están como estudiantes todavía, y si lo es, eh, si yo fuera ustedes, en vez de llevar 7 materias, considerando la situación actual que tenemos todavía, que está queriendo mejorar en Bolivia, gracias a Dios, por la nueva ley de hidrocarburos que están sacando y demás, yo que ustedes ahora preferiría agarrar y decir, en vez de llevar 7 materias, voy a llevar 5, ¿no? Por lo menos un semestre o por un año, y incluyo la materia de inglés, voy a entrar a algún instituto que sea también de convenio con la universidad, priorizo, ¿no? Eso en intensivo, y lo que es Excel, Power BI como herramientas, tienen que aprenderlos, tienen que hacerlo, porque es muy importante, les va a ayudar. De esa forma, ¿no? Hasta que mejore la situación, ya conforme eso van avanzando y van completando la carrera. Porque de nada les sirve correr, avanzar, no saben bien, no salen con esas herramientas, y va a ser igual que nada, ¿me entienden? Porque con la situación complicada siempre los mejores perfiles van a estar, o más competitivos, van a ser aquellos que lleguen a la meta de trabajar, ¿no? Empezar a trabajar. Entonces, es mi sugerencia, ¿no? Y verlo al inglés a la fuerza, ni modo, como un amigo, ¿no? Y ver la forma de adaptarse, porque no hay cómo, no podemos, infelizmente no podemos huir del inglés, ¿ya? Ahí ya después, si
una mejor herramienta. Portugués, francés, dependiendo de ustedes, ¿no? Pero inglés es algo bien, bien básico. Bueno, eso como comentario final y pues bueno, buen fin de semana. Gracias a todos.